Dios le bendiga, amados, a todos los que están aquí con nosotros en la casa del Señor, también a los que nos acompañan por medio de Facebook y YouTube. Le damos la bienvenida hoy en este domingo 17 de mayo 2026. Estamos aquí reunidos en nuestra iglesia Asamblea de Oración y nuestro pastor es Frankie Shirley Estrada Jr. y le dan la cordial invitación para que vengan a escuchar la palabra de Dios y alabarle con nosotros. La semana pasada iniciamos el capítulo 10 de Hechos, ¿verdad? Donde estudiamos dos visiones, ¿verdad? Dos visiones de dos diferentes varones. Uno era temeroso de Dios, piadoso, hacía buenas obras, era líder no solo de un cohorte del ejército más poderoso de su tiempo, pero era líder espiritual de su hogar y que siempre oraba hacia Dios. Al único Dios verdadero, el Dios de Israel. El otro varón era un corajudo, pescador, quien negó a Jesucristo 3 veces, a quien Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Si usted le hiciera la pregunta a alguien que no conoce la Biblia, ¿quién de estos dos es salvo y conoce a Dios? ¿Verdad? Si le damos esta historia de estos dos varones y le hacemos la pregunta a alguien que no conoce la Biblia, le decimos, ¿quién de estos dos varones es salvo? Pues claro, el mundo le va a decir, pues el primero. Soy muy piadoso, muy bueno, muy buena persona, ¿verdad? A simple vista. A simple vista, Cornelio parece más espiritual, ¿verdad? Pero a pesar de sus fallas, Pedro ya era salvo. Y tenemos testimonio de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nos podemos poner a pensar, ¿verdad? ¿Cómo es eso posible? ¿Verdad? Pero miramos que Pedro ya había creído en Jesús como el Mesías y el Salvador. Ahí en Mateo 16 al 17, lo quiere anotar usted, ahí puede poner Simón confiesa a Jesús como Cristo. Mateo 16 al 17, dice respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miramos esta revelación que viene hacia Pedro de parte de Dios Padre. Y el Señor lo confirma, ¿verdad? Lo confirma, sí, bienaventurado eres, Simón, porque Dios, mi Padre, te reveló esto. También miramos otra confesión de Pedro ahí en Juan 6, 68 y 69. Donde después de dar un sermón el Señor Jesucristo, ¿verdad? De que deben de comer de su cuerpo, que Él es el pan, ¿verdad? De la vida. Todos se van. Y el Señor mira a sus discípulos y les pregunta, ¿ustedes también se van a ir? ¿Y qué le respondió Pedro? Ahí en Juan 6, 68, 69. Dice la palabra, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, miramos estas confesiones de Pedro. Un hombre corajudo, pescador, negó al Señor. Pero miramos que el Señor ya tenía un llamado para este varón. Miramos de que no vamos solo por la vista, sino por la fe, que es un don que Dios nos ha dado. Y sabemos también que Pedro fue lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Él y los que creyeron fueron sellados por el Espíritu Santo. Siempre vamos a ver en la Biblia, amados, de que cuando viene la salvación, es una obra del Dios Trino. Por eso nosotros somos trinitarios, porque creemos y sabemos por medio de las Escrituras que el Dios único, el Dios verdadero es un Dios trino. 3 personas, un Dios, donde el Dios Padre hace la elección incondicional, no por las obras. Y Jesús viene a salvar a ese pueblo, dando su vida, derramando su sangre por ese pueblo.
Y el Espíritu Santo sella a esas ovejas, a esos que son elegidos por el Padre, a esos que en Jesús murió. El Espíritu Santo los sella, ¿verdad? Para el día de la resurrección, para el día que vamos a estar con el Señor. Cuando vamos a leer hoy en esta mañana, vamos a ver que esta es una obra del Espíritu Santo. Es la obra del Dios Trino en que creemos. Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y aunque Cornelio era una buena persona, por todos los criterios del mundo, todavía no era salvo. Y después de dar esa excelente descripción de Cornelio, leímos que mientras oraba en la hora novena, ¿se acuerdan cuál es la hora novena? Las 12, ¿verdad? Las 12 tiempo pacífico, vamos a decir. Y un ángel se le apareció diciéndole que mande a llamar a un Simón por el sobrenombre, o el sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Note eso. Bueno, el Espíritu Santo le demostró en una visión a Pedro, ¿verdad? Pedro está en otro lugar y él dice la palabra de Dios ahí en Hechos 10, que estamos ahí en Hechos 10, versículo 9, dice, subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había el que había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque nunca cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no le llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Miramos en el 17 también. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba o significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y miramos la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Preparando no solo al que va a oír y recibir la palabra de Dios, pero preparando y instruyendo al que va a llevar el mensaje, al que va a ir a predicar las buenas nuevas. Entonces Pedro va con ellos y al llegar al hogar de Cornelio, Pedro ve que su casa está llena de gente que quieren oír la palabra de Dios. Qué bendición para el predicador, ¿verdad? De que sabe donde usted que va a ir, ahí están todos que quieren oír la palabra de Dios. Es una bendición para mí prepararme y saber de que mis hermanos tienen esa hambre para oír la palabra de Dios. Me da ánimo a mí, ¿verdad? Y me preparo hasta más sabiendo que ustedes tienen hambre por la palabra de Dios. Y miramos aquí que ya había preparado Dios, ¿verdad? Esta escena para, no solo para que ellos sean salvos, gloria a Dios, pero para que Él sea glorificado y que el evangelio sea creciendo, desarrollándose por todo el imperio romano. Y miramos aquí que llega ahí Pedro, ¿verdad? Y aunque su introducción a su mensaje divino comenzó, ¿verdad?, brusco, comienza con el punto de las visiones de estos 2 varones. Mire el 28 ahí, en Hechos 10, 28, dice, y les dijo, hablando de Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí está el punto, ¿verdad? El punto de esta cita, se puede decir. Hay 2 puntos, pero este es uno de ellos.
es para que Pedro vea de que no tenga prejuicios sobre cierta gente, ¿verdad? Sabemos que los judíos eran pueblo de Dios, ¿verdad? Dios los escogió, los sacó de Egipto, hizo muchas obras por medio de este pueblo. También Cristo Jesús era judío, gloria a Dios. Y miramos de que vamos a ver más adelante otro punto, que por qué esta cita se hizo. Pero aquí miramos que Pedro reconoce de que esta visión era para que él reconociera de que a lo que Dios ha declarado limpio, no podemos decir, ¿verdad?, común o inmundo. Y todo lo que contenía ese lienzo que Pedro vio representa la creación de Dios, ¿verdad? Toda la creación, ¿verdad? Dice que por las 4 puntas, ¿verdad? Y eso representa las 4 puntas, las 4 esquinas, ¿verdad? Del mundo, se puede decir. Todo lo que Dios ha creado. Y Él tiene la autoridad de decir qué es limpio y qué es común. Y aquí le da la visión a Pedro, que no, el hombre es limpio. Y quiero que sepan también de que eso no quiere decir de que todos son, ¿verdad?, salvos. Lo que significa esta visión es de que todos, no hay excepción de personas a recibir el mensaje de Cristo, en recibir el evangelio. Nadie se ha excluido de oír las buenas nuevas de la salvación. Eso es lo que quiere decir eso, ¿verdad? No, que no vayan a pensar de que pues ya todos son limpios, ¿verdad? Pues todos son salvos. No, eso no está correcto. Y miramos que en Romanos 2:11 también confirma esto, donde dice la palabra de Dios en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Diciendo de que no hay excepción para la salvación. También no va a haber acepción de personas en el juicio, amados. No solo porque esos son judíos o porque tú ibas a la iglesia, no van a haber acepciones cuando se trata de eso. Todo está basado en la fe que uno tiene en el Señor Jesucristo. Siempre acuérdese de eso. Entonces Cornelio dice ahí en versículo 33, así que luego envié por ti, porque le cuenta, ¿verdad?, de la visión que él tuvo de este ángel. Versículo 33, Hechos 10, versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Esa es una introducción de lo que vamos a ver hoy en esta mañana. En esta mañana vamos a ver el mensaje que Pedro trajo a este hogar. Y les voy a pedir que vayamos al versículo 34. Y ya cuando lo tenga se puede poner en pie y vamos a leer el resto de este capítulo. Vamos a leer de Hechos, capítulo 10, del versículo 34 al 48. Y se pone en pie, así yo sé que ya lo tienen, y en reverencia a la palabra de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Así lee la palabra viviente del Dios. Así lee la palabra infalible del Dios viviente. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase ordenando de antemano a nosotros,
que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Amén. Oremos. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, en este día del Señor. Damos gracias, Padre, que podemos leer la palabra de Dios juntos. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Damos gracias por la salvación por medio de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice: amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Gloria a Dios. Qué bonita historia, ¿verdad? Aleluya. El título de este mensaje, amados, es Cristo, la necesidad universal. Cristo, la necesidad universal. Y vamos a ver 3 puntos aquí en esta historia, en este pasaje. El primero es: Dios no hace acepción de personas. Y eso lo vamos a ver de los versículos 34 al 35. El segundo punto es: el centro del Evangelio es Jesucristo. El centro del Evangelio es Jesucristo. De los versículos 36 al 43. Y el tercer punto es: el Espíritu Santo confirma la salvación. El Espíritu Santo confirma la salvación. De los versículos 44 al 48. Y la Biblia registra 5 sermones principales del apóstol Pedro en el libro de Hechos. Además de sus 2 cartas, ¿verdad? Primera de Pedro, segunda de Pedro. Y su sermón más famoso fue el primero, ahí en el día de Pentecostés, ¿verdad? Eso lo encontramos así en Hechos capítulo 2. Anuncia el evangelio a los judíos y resultó en la conversión de unas 3,000 personas que estaban ahí juntas, que vinieron a celebrar el día de Pentecostés. También miramos la predicación que Pedro tuvo cuando él y Juan sanaron al cojo, ¿verdad? Ahí en el templo. Eso lo encontramos en Hechos 3. Predicando en el templo, después de sanar al cojo de nacimiento, ¿verdad? Él predicó y muchos fueron salvos ahí. También otra predicación que tuvo Pedro fue en el capítulo 4 de Hechos, y eso fue antes el concilio, en frente del Sanedrín, ¿verdad? En su defensa tras ser arrestado junto con Juan por predicar a Cristo. Ahí encontramos ese versículo famoso, ¿verdad? Que me encanta a mí, que dice: porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Verdad? Es el versículo 12 en el capítulo 4. Y también otra vez predica Pedro ante el concilio, otra vez en Hechos 5. Su respuesta tras ser encarcelado por predicar a Cristo otra vez. ¿Verdad? Miramos que Pedro y Juan sufrieron mucho por la fe en el Señor Jesucristo. Y en el versículo 28, ¿verdad? Ellos se enojan, el concilio se enojan con estos apóstoles. Y les dice ahí en el versículo 28 del capítulo 5, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñase en ese nombre? ¿Y cómo respondieron los apóstoles, Pedro y Juan? Les dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Verdad? Es un lema de todo cristiano. Es de obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y llegamos aquí al capítulo 10, ¿verdad? A la última predicación
que Pedro, bueno, que está registrada aquí en la palabra de Dios. Lo encontramos que él llega al hogar de Cornelio. Y la última predicación que miramos que Pedro hace pública es en la casa de gentiles. El primer gran sermón dirigido a los gentiles es la última predicación de Pedro. Y lo encontramos aquí en Hechos, ¿verdad? De los versículos 34 al 48, en el capítulo 10. Y entramos aquí al primer punto. Dios no hace acepción de personas. Ese es el primer punto. Y estamos ahí, acuérdense la escena, Cornelio agarró a toda su familia que estén presentes. Y también están ahí soldados, siervos que él tiene. Acuérdense que él es de un alto rango en el ejército. Y están todos ahí reunidos, atentos a lo que va a compartir Pedro. Versículo 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Siendo que me dio la visión, puede decir Pedro, del gran lienzo, ¿verdad? Siendo que he llegado aquí, que estoy en este hogar de gentiles. Es de que Dios no hace acepción de personas. Y muchos piensan que el evangelio solo es para los pobres, ¿verdad? Hay una teología, ¿verdad? Que el evangelio es solo para los pobres. Pero miramos que no es el caso así, porque Cornelio no era pobre, él era de mucho poder, pero la gracia se había extendido a él también. Y no se trata, el evangelio no se trata de que es solo para cierta clase de persona o para cierta clase de la sociedad. No hay excepciones, ¿verdad? No hay excepciones. Nadie es muy malo para no recibir la salvación. Pero note, nadie es demasiado bueno para ganarse el cielo. Eso es muy importante de estar muy claro, de que nadie está muy afuera del alcance de la salvación del Señor. Pero nadie se la puede ganar por ser buena persona. Y por eso tenemos esta historia aquí en la Biblia. El Señor nos está demostrando esto. Y miramos aquí el versículo 35, dice, sino que en toda nación se agrada que del que le teme y hace justicia. Dios agrada del que le teme y hace justicia. Porque esa persona ya ha sido tocada por la gracia del Señor. Nadie teme verdaderamente a Dios, ni produce justicia verdadera, de la que importa, sin que Dios haya obrado primero en su corazón. Y note, estamos hablando de la salvación aquí, no estamos hablando de las buenas obras, y no quiero menospreciar, por favor, amados, no piensen de que estoy menospreciando las buenas obras, ¿verdad? Estamos hablando aquí principalmente de la salvación. Y aquí miramos de que si miramos en la palabra de Dios que alguien está practicando la justicia, es una buena persona, gloria a Dios. Pero cuando estamos hablando de la salvación, debemos de saber de que Dios está obrando en esa persona primeramente. La Biblia es muy explícita, no se deja un misterio de esta verdad. En Romanos 1:18, ahí Pablo, si quiere ir ahí, vamos a ver unos versículos, si lo quiere anotar, está bien. Ahí Pablo habla de la culpabilidad del hombre pecador que no tiene a Dios. Mire lo que dice aquí en Romanos 1:18, después que Pablo dice en el 16 de que no se avergüenza del evangelio, porque en él está el poder de Dios para la salvación, para el judío primero y también para el gentil. En el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿verdad? Niegan la verdad de Dios para, ¿verdad?, tener su injusticia, ¿verdad? Niegan esa verdad que está manifestada allí en la palabra de Dios, en la naturaleza también. Eso es lo que nos enseña ahí, versículo 18. Y entre todas las cosas que Pablo menciona que el hombre es, de ahí en Romanos 1 al 21 al 30, ¿verdad? Él hace una lista de todas las cosas que el hombre es idólatra, practican la homosexualidad, son desobedientes a los padres, escribe ahí Pablo. Y en el versículo 30, note lo que dice ahí, murmuradores, detractores, ¿y qué más? Aborrecedores de Dios.
aborrecedores de Dios, que son aborrecedores de Dios. Note eso, entre esa larga lista, en otras palabras, ellos odian a Dios. Y eso no se habla mucho, ¿verdad? Porque nosotros siempre decimos, bueno, cada quien su lugar, cada quien su fe, pero el hombre pecador sin Cristo odia a Dios. Y no estamos hablando de que está adorando a Satanás, ¿verdad? Que le está orando a la Santa Muerte. No. Él aborrece a Dios por sus acciones, cómo vive su vida. Todo es aparte de Dios, aparte de Jesucristo. Su amado, yo creo que en esta mañana usted sepa de que no hay un lugar neutral, ¿así se dice? Neutral, gracias amados, neutral. Donde el incrédulo diga, bueno, no, yo no creo en Dios, pero no lo odio. Yo aquí estoy en mi lugar. No hay un lugar en medio que se pueda decir. Neutral. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? En su palabra, dice, el que no está conmigo, contra mí es. Lo dice en Lucas 11:23, Lucas 11:23 y Mateo 12:30. Es explícito la palabra de Dios donde nos dice de que no hay un lugar de que sí, que no, o digo, en medio. De que no, yo sí creo un poquito, pero no. ¿Estás con el Señor o no estás con el Señor? Hablando de la salvación, hablando del prejuicio de Dios, hablando del amor de Dios. ¿Lo amamos o no lo amamos? Es más, ¿lo amamos o lo aborrecemos? No hay un lugar donde está en medio. No existe en la palabra de Dios. Jesús enseña que en las cosas del reino de Dios no existen los términos de en medio, ni la neutralidad. No tomar partido a favor de Jesús es oponerse a Él. Y Romanos 3:10 también, ahí nos enseña, porque aquí en Romanos, amados, es un libro bendecido, donde nos habla teología, para que podamos entender estas cosas con la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 3:10-11 nos enseña la disposición, ¿verdad?, de la afección hacia Dios que el hombre tiene. ¿Y qué dice ahí la palabra? Dice, como está escrito, no hay justo. Bueno, y predicador, ¿cómo es eso? Si hay justo y no hay justo, pero acuérdense que estamos hablando de la salvación. Nosotros nos decimos que somos buenas personas, ¿verdad? O esa persona es buena gente, ¿por qué le pasó eso? Pero cuando estamos hablando ante los ojos de un Dios santo, amados, esto se aplica ahí. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien que busque a Dios. Entonces, cuando miremos la Biblia que nos habla de ciertas personas que son justos, se puede decir sí, en nuestro nivel es justo, ¿verdad? Hace buenas obras, gloria a Dios. No es nada malo con eso, pero miramos que ante los ojos de Dios, la palabra de Dios dice que no hay ninguno justo. El único justo fue el Señor Jesucristo, que nunca pecó. Perfecto. Y nos lleva aquí a nuestro segundo punto de esta mañana. El centro del Evangelio es Jesucristo. Es el segundo punto. El centro del Evangelio es Jesucristo. Hechos 10, versículo 36. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Aquí está predicando, sí, es su predicación Pedro. El Evangelio llegó primero al pueblo de Israel. Siempre acuérdense de eso, amados, que el Evangelio llegó al pueblo de Israel. Hasta el día de hoy necesitan la salvación por medio del Evangelio, así como las demás naciones. No son exentas, amados, ¿verdad? Dice Pedro aquí, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y yo me puse a pensar, bueno, el Evangelio de la paz, bueno, el Evangelio de la paz, porque el Evangelio trae la paz entre Dios y el hombre, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio del Evangelio, ¿verdad? Cuando uno acepta al Señor, cuando el Espíritu Santo hace obra en nuestro corazón, ¿qué es lo que trae? Trae paz.
paz entre un Dios que la Biblia dice que es santo, santo, santo. Y miramos en Romanos 3 que dice la Biblia de nosotros, que no somos justos, que nadie busca a Dios. Estamos a los dos lados, ¿verdad? En oposición, se puede decir. La Biblia dice que hay enemistad entre Dios y el hombre. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que Él vino y Él es el puente entre el pecador y Dios. Él es el mediador, ¿verdad? Que trae la paz por sus buenas obras que Él hizo, por todo lo que Él hizo por su pueblo. Y es increíble cuando leemos esto, ¿verdad? Y Jesús es el Señor. Porque aquí dice Pedro, este es Señor de todos, ¿verdad? Y Jesús es el Señor de todos, amados, ¿verdad? Usted puede decir, bueno, ¿y ese pecador que no cree en el Señor, ese ateo que niega a Dios? Bueno, el Señor es Señor de todos, como el presidente es el presidente de una nación y todos que habitan en él, ¿verdad? Por eso debemos saber de que cuando se trata de Señor, como Rey, el Señor es Señor de toda su criatura, toda su creación, Él es Señor. Nosotros como pueblo del Señor hemos doblado rodilla en adoración, en exaltación a este Rey que amamos, porque somos su pueblo. Bueno, el incrédulo, él también va a doblar rodilla y va a confesar que Jesús es Señor. Pero va a ser demasiado tarde. Lo va a hacer cuando es el día de juicio, antes de ser arrojado al lago de fuego, donde va a haber lloro y crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Por eso este mensaje es urgente, porque se dobla la rodilla hoy en este día. Por eso Pablo dice, hoy es el día de la salvación, para que podamos doblar rodilla y decir y clamar y creer que Jesús es el Señor sobre nuestra vida. No solo como sobre la creación en términos general, que también incluye eso, pero Señor de mi vida. Y yo voy a estar con Él. Y así es como Él es Señor de Señor, ¿verdad? Aquí dice Pedro, este es Señor de todos. No hay excepción, ¿verdad? No hay excepción de que Jesús no es Señor sobre esa persona. Y miramos aquí el versículo 37. Vosotros sabéis, por eso no hay excusa. Pedro no conoce a este hombre, pero él ya sabe que él ha oído el evangelio. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. No importa, amados, qué avanzado haya llegado la tecnología, ¿verdad? La tecnología que tenemos es increíble. Que nosotros ahora, por medio de un teléfono, tenemos como una computadora, ¿verdad? Antes yo me acuerdo en los 90s, cuando, ¿verdad? Los 80s, 90s, cuando salieron las computadoras y que ni tenían color, ¿verdad? Y eran como televisiones, los monitors, ¿verdad? Era algo increíble ver ahora. Los muchachos quizás si le enseñan una computadora no saben qué es. Pero ahora tenemos una computadora en nuestros teléfonos. Y la tecnología va avanzando y avanzando. Pero lo increíble es de que no importa que ha avanzado la tecnología. El nombre del Señor Jesucristo es predicado. El Señor, mira, ahorita estamos en vivo en Facebook, ¿verdad? Después vamos a subir el video en YouTube. El Señor es predicado en TikTok, en todas estas plataformas. El Señor Jesucristo es glorificado por su pueblo. Y por eso que dice esto, de que no hay excusa. No hay excusa que alguien pueda decir, pues yo no oí el evangelio. En esta mañana cuando veníamos ahí en el freeway, saliendo así del freeway, había un señor de que estaba ahí abajo del freeway, un señor homeless. Pero ahí estaba en su teléfono. Y dije, wow, no hay excusa, ¿verdad? Que alguien pueda decir, yo no oí del Señor. Y aquí Pedro está diciendo, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Y como todos saben, como todos han escuchado, y sabemos que Dios es justo, amados. Él no va a hacer injusticia. Él no va a mandar a alguien que no ha oído el evangelio, que no sepa nada de Jesucristo al infierno. No.
porque esa sería injusticia. Pero mire lo que dice aquí el Señor a los siervo infiel en Lucas 12:48. Hablando del el siervo infiel, dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Note eso. Sí, si nosotros tenemos bastante información, ¿verdad? Hasta tenemos AI que nos ayuda, ¿verdad? Con los comentarios, los diccionarios. Si usted tiene una pregunta, ¿verdad? Sobre su vida, cómo arreglar algo, le puede preguntar a AI. Y si usted le pregunta algo sobre la Biblia, le va a contestar también, ¿verdad? Y siempre tenemos que comprobar todo con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero tenemos herramientas, no hay excusa para decir. Y aquí lo que el Señor está diciendo es de que ya tenemos mucha responsabilidad, ya tenemos mucha información, es tiempo de aprender, es tiempo de tener el querer. Oremos al Señor que nos dé ese deseo de conocer más de Él por medio de su palabra, porque así como hay mucha información, hay una computadora ahí en nuestros teléfonos, la podamos hacer para lo bueno o para lo malo. Y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Gloria a Dios. Y miramos aquí que Pedro dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Juan fue el que fue abriendo ese camino, se puede decir, para el Señor, anunciando que viene uno que es más grande que yo, es mayor que yo, decía Juan, predicando de que el que viene atrás de mí, él va a bautizar con el Espíritu Santo. Y dice el versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Note eso, porque Dios estaba con él. Cuando yo leí eso, dije, wow, oprimidos por el diablo. ¿Verdad? Se puede decir que el rico oprime al pobre, pero el diablo oprime a todos. A todos, no hay excepción, ¿verdad? Que el diablo no oprime. Y por eso necesitamos la salvación del Señor Jesucristo. Porque que el Hijo hace libre, es libre, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios que nosotros somos libres. Libres del pecado, libres de la muerte, del infierno. La muerte que viene, ¿verdad? La segunda muerte, que es morir sin la salvación, morir y estar afuera del reino de Dios. Qué pesadilla es esa. Y me gustó lo que dijo Juan Calvino, ¿verdad? Comentario de este pasaje aquí, el versículo 38. Esto es lo que escribió Juan Calvino sobre este pasaje. Dice, Jesús fue enviado por Dios y equipado por Él con el Espíritu y con poder. Por lo tanto, Jesús es el regalo de Dios a los hombres. A menudo cometemos el error de pensar en términos de un Dios airado que tuvo que ser apaciguado por algo que hizo un Jesús manso. Los primeros predicadores nunca predicaron eso. Para ellos, la misma venida de Jesús para ellos la misma venida de Jesús se debió al amor de Dios. Al amor de Dios. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ya demostró su amor para nosotros, para su pueblo, en siendo aún pecadores. Por eso nunca hay pensar, y la gente que dice, no estoy listo. Esa era mi excusa para mi esposa cuando me invitaba a la iglesia. No estoy listo, es que no estoy listo todavía. Nadie va a estar listo, amado. Nadie está listo para venir a la casa del Señor. Nadie está listo para aceptar a un Dios santo. Porque ¿qué nos dice la palabra de Dios? Él demostró su amor para nosotros en que aún siendo pecadores, sin poder limpiarnos nosotros mismos,
Él murió por nosotros. ¡Wow! ¡Qué glorioso esto! Y Dios nos ama en sentido de la salvación en Cristo. Siempre recuérdese de eso, de que hay amores, hay un amor común, ¿verdad? El sol sale para el incrédulo, ¿verdad? El que odia a Dios. Una gracia común se puede decir en cierto sentido. Pero cuando se trata de amar a su pueblo, es un amor totalmente diferente. Porque ese amor es para la salvación en Cristo Jesús. Juan 3:16 habla también, ¿verdad?, del amor de Dios. Y muchos usan este versículo y gloria a Dios por él. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Gloria a Dios. Miramos que Dios ha amado al mundo. Todo el mundo que cree en él. No solo los judíos, pero todas las naciones que creen en él. Él nos promete vida eterna en él. Y regresando a Hechos 10, versículo 39, dice, y nosotros somos testigos. Aquí seguimos adelante con la predicación de Pedro, ¿verdad? Y nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. ¿Verdad? Estos discípulos caminaron con el Señor. 3 años caminaron con él. Y todas las cosas que hizo el Señor, ellos fueron testigos de todas estas cosas, ¿verdad? Miramos de que qué hizo, sanó a muchos, liberó a los que estaban oprimidos por el diablo, alimentó a muchos, a miles, alimentó al Señor que tenían hambre, Él les dio comida. ¿Y cómo le pagaron al Señor? ¿Qué dice ahí? A quien mataron colgándole en un madero. Eso es increíble cuando miramos eso, amados. Pero para demostrarnos que ni la muerte puede vencer a Jesús, ¿qué dice ahí Pedro? A este levantó Dios al tercer día. Aleluya. Y hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado antemano. Gloria a Dios. Wow. Como le digo otra vez, el tema del decreto de Dios a mí me fascina. Y cuando yo leo esto, mis orejitas se paran, mis antenitas. Dice, Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Note de que el Señor se apareció después de resucitar al tercer día. Se apareció a unos que Dios ya había ordenado antemano. Amados, nuestro Dios es increíble. Nuestro Dios no solo hizo un plan de salvación, amados, y pues que todos llenen el rol que van a llenar. No. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros por nombre. Y Él ya tenía todo preparado antemano. Y lo que eso hace para mí es que me da una confianza en el Señor. De que yo sé que yo le pertenezco a Él y no importa lo que venga, yo soy de Él y Él es para mí. Y mi confianza está en Él. Y eso es lo que debemos de conocer. Leer la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, no vamos a ver estas cosas, amados. De que Él ya tenía un plan antemano. Por eso no se apareció a todos, sino a unos. Y se le ha aparecido a nosotros, por su gracia. Porque ella tenía un plan para nosotros. Estar aquí en este día del Señor, en asamblea de oración, escuchando este mensaje, para que Él sea glorificado. Para que podamos ver la gracia que Él nos da, inmerecida. Él es bueno. Y note, la libertad de Dios en su decreto, en la eternidad. Él tiene la libertad, porque siempre se habla del libre albedrío que tiene el hombre. No, Dios tiene la libertad completa. Él hace lo que le complace a Él. Y el Señor ya nos habla de este tema también de la elección, se puede decir, en Juan 15:16. Cuando Él está hablando, y note el contexto rico,
Ahí en Juan 15:16, donde el Señor ya está preparando a sus discípulos. Donde el Señor está preparando a sus discípulos, diciéndoles de que Él va a ir a la cruz. Miramos ahí también en esos capítulos, capítulo 14, 15, 16 de Juan, donde el Señor también ora por su pueblo. Y note ahí en Juan 15:16, donde dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y lleves fruto. El Señor no solo nos llama, pero nos da dones. Y no es para que nos sentemos en esos dones, sino para que llevemos ese don, para que dé fruto. Usemos, por eso está la iglesia, para que vengamos y que Dios sea glorificado, para que podamos usar nuestros dones para glorificar al Señor, llevar fruto. El testimonio de nuestra hermana, ¿verdad? Esta mañana me dio ánimo a mí. Glorifiqué al Señor. Wow, gloria a Dios, que tú nunca paras de orar, Señor. No importa la edad, ¿verdad? Siempre. Y que yo tenga ese amor para el Señor como nuestra querida hermana. Es un testimonio que nos alimenta nuestra alma, nuestra vida, para recobrar ánimo. Y vuestro fruto permanezca. Note lo que dice también el Señor ahí en ese pasaje. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Por eso la oración es en el nombre del Señor Jesucristo. Él os lo dé. Él es glorificado, ¿verdad? En la elección de su pueblo y la salvación de pobres pecadores. Él es glorificado. Y note lo que queremos. Por eso también ese ánimo cuando yo leo este pasaje es de que el fruto va a permanecer. Si es una obra de Dios, verdaderamente, va a permanecer. Por eso no me aflijo mucho, no voy a decir que no me aflijo, pero no me aflijo mucho sobre mi familia. Porque miro que tienen corazones de piedra. No quieren aceptar al Señor. Pero me aflijo un poco, claro que sí, como hombre, ¿verdad? Pero debo de leer aquí y ver de que si ellos reconocen que Jesús es el Señor, ese fruto va a permanecer. Y no va a ser la salvación viene de un día al otro, pero van a permanecer en la fe. Y nos queda a nosotros de orar por ellos y, ¿verdad?, instruir a nuestras familias también. El discipulado es muy importante, amados. Nos queda a nosotros hacer ese rol. El 42, regresando a Hechos 10, 42, dice, y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testifiquésemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Eso también después Pablo lo declara ahí en Hechos 17:31, hablando de que Jesús es el juez. Él dice ahí en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por aquel varón a quien designó. Otra vez, designó, hablando de un plan. Al Señor no fue, ¿verdad?, como yo planeo las cosas, ¿verdad?, el mismo día, vamos a hacer esto. El Señor ya tenía un plan desde la eternidad. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos. ¿Haciendo qué? Haberle levantado de los muertos. Cuando miramos al Señor resucitado al tercer día, esta fue como una confirmación de que este es el Hijo de Dios. Y este es el juez que va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Vivos por qué? Los vivos de que cuando el Señor venga van a ver vivos. Y los muertos que ya han muerto, sean creyentes o no. Él es el juez de todos. Y eso es lo que dice Pedro aquí en el 42. Y nos mandó que prediquemos al pueblo y que testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez. Y Pedro menciona, ¿verdad?, lo que va a pasar en el futuro. Pero también aquí Pedro en este sermón habla de lo pasado. De que esto no es algo nuevo. El 43, mire lo que dice en el versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas. So, usted ahora con esto digo, wow, cuando abrimos la palabra de Dios y hable usted la página, cualquier capítulo, ¿verdad?, la palabra de Dios nos va a hablar del Señor Jesucristo. Porque sabemos de que la Biblia, el Antiguo Testamento, está compuesta de las palabras de los profetas, como Dios habló por medio de estos profetas.
¿Y de quién hablaron? Hablaron del Señor Jesucristo. De este dan testimonio, estamos ahí en Hechos capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Aleluya. Aquí está la clave. Aquí encontramos la clave de esta historia en particular. De que miramos que Cornelio era un hombre con un trasfondo intachable. Se puede decir a los estándares, los criterios del mundo, ¿verdad? Tenía un buen trabajo, se puede decir, ¿verdad? Todos buscamos un buen trabajo. Cuando hablamos de alguien, oh, él tiene un buen trabajo. Pues él tenía un buen trabajo, el Cornelio, ¿verdad? El centurión. Era buena persona, daba limosna, oraba siempre. Perfecta en su calificación, se puede decir, ¿verdad? Puras A, puros 10. Pero note, aquí podemos ver la clave, el punto, ¿por qué el Espíritu Santo le dijo a Pedro que fuera ahí? ¿Por qué? Porque en esa larga lista, ¿qué no estaba ahí? Fe en Cristo Jesús. Si eso no está en su lista, si eso no está en su lista de las cosas, ¿verdad? De las buenas obras que usted tenga, pero si no está ahí, y fe en Cristo Jesús, no tiene la salvación, amado. No hay que mentirnos. Por mucho que amemos nuestra familia, debemos orar por ellos. Que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, dice Pedro. Y llegamos aquí al tercer punto. El Espíritu Santo confirma la salvación. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Gloria a Dios. Solo para compartir con ustedes brevemente, eso es lo que pasó conmigo. Oyendo el mensaje, el Evangelio, ¡pum! El Espíritu Santo me llenó mi vida. Y por eso cuando leo eso digo, wow, gloria a Dios. Y todos los que oyen en el sentido de creer también, amados. Porque se puede decir, bueno, todos los que escuchan, el Espíritu Santo cae sobre ellos porque escucharon el Evangelio. Pero no es el caso. Estamos hablando de oír para la salvación. ¿Qué dice el Señor? El que oiga, el que tiene oídos, que oiga. Hablando en el sentido espiritual. Y yo le puedo decir de la ¿cómo se dice? De ser testigo, pues, de esto. Pastor también y todos los que hemos predicado el Evangelio. El rechazo que el hombre hace. Pero ¿cómo es eso? Si ellos escucharon el Evangelio, ellos escucharon la palabra. Pero no, estamos hablando de los oídos espirituales. Cuando el Espíritu Santo obra en esa persona. El Espíritu Santo, miramos así, que cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo convierte el corazón. El corazón de piedra lo convierte en un corazón de carne. Y aunque muchos oyen la predicación, Pablo también nos habla de esto en 1 Corintios 1:18. Hablando del contraste del que oye, ¿verdad? Y el que oye. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Qué poderoso el Evangelio. Que para otros es una locura. ¿Cómo que el rey murió en una cruz, desnudo, avergonzado enfrente de la gente que él vino a salvar? Eso es un ridículo. Eso es una locura. ¿Cómo voy a creer a alguien así? Pero para nosotros es el poder de Dios. Se manifestó la gracia y el amor de Dios sobre pecadores como nosotros. Gloria a Dios por el Cristo que murió en la cruz. Por eso para nosotros es el poder de Dios. Ahí miramos la diferencia del que oye y el que oye. El que tiene oídos para oír. Vamos a oír ese mensaje y vamos a reconocer que es todo por la gracia y el poder de Dios. Filipenses 2:13 nos habla también de lo que produce en nosotros la salvación, la gracia. Filipenses 2:13 dice,
Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cualquier buena obra que hagamos, el Señor ya nos dijo, todas las buenas obras para que todos miren sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Esto debe aumentar a nuestra fe de que esa obra que Él comenzó en nosotros la va a cumplir hasta el día del Señor Jesucristo. Él todavía está obrando en cada uno de nosotros. Tenemos la salvación, pero también sabemos la santificación, ¿verdad? Y eso es la disciplina, que a nadie nos gusta. Pero como dijo el pastor, compartió en la mañana, ¿verdad? Como nos dice Hebreos, el que el Señor ama, Él va a disciplinar. Vamos a decir, ouch, muchas veces. El 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aquí hay sabiduría porque mire lo que hizo Pedro, él no fue solo. Se trajo a unos de la circuncisión, unos judíos, para que ellos sean testigos también de esto. Porque fuera otra cosa, ¿verdad? Que quizás Pedro fue solo y solo quería comer con los gentiles y hacerse una historia, ¿verdad? Pero miramos que hay testigos con él. Y están atónitos de que miraron la obra del Espíritu Santo sobre los gentiles. Los judíos pensaban de que ellos no tenían, ¿verdad?, parte ni suerte con el reino de Dios. Pero noten, aquí cayó el Espíritu Santo sobre ellos, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Estaban atónitos, ¿por qué? Porque oían de que esos gentiles estaban hablando en diferentes lenguajes. Hay muchos ejemplos bíblicos de creyentes que recibieron el Espíritu Santo sin hablar en lenguas. ¿Por qué le digo eso? Porque es muy importante. Porque mañana va a venir alguien y le va a decir de que si usted no ha hablado en lenguas, usted no es salvo. Esa es una secta de los unitarios, de los solo cristos. De que ellos dicen, no, si tú no has hablado en lenguas, tú no eres salvo. Pero note aquí, lo que tiene sentido para mí es de que si el Espíritu Santo cayó sobre ellos y ellos hablaron en una lengua, pues quizás fue en hebreo, un idioma, porque ellos eran judíos, ¿verdad? Y estos eran gentiles. Y tiene sentido que para que se pruebe una confirmación, algo que Dios está haciendo, pues hablaron en lenguas para confirmar que esto es cierto. Y tiene sentido eso. Y fue un contexto particular, no es todo general. Dios no siempre obra en la misma manera, amados. Sabemos eso. Y les digo eso como les digo, porque mañana le puede venir a engañar a alguien. ¿Verdad? Alguien me engañó a mí. Y me dijeron de que tenía que yo hablar en lenguas. Pues, ¿qué hice yo? Con ese fuego para Dios, comencé a orar y a orar y a orar. Y hasta el punto que dudé. Bueno, quizás no soy salvo porque no hablé en lenguas. Pero no es así, amados, ¿verdad? Dios obra en cada uno de nosotros. Y si usted habla en lenguas, ¿verdad? Usted lo va a hacer. Usted lo va a hacer como hablando la lengua celestial con el Señor, algo personal. No hay nada malo con eso, amado. Gloria a Dios. El Señor le ha dado ese don a usted. Pero no hay que llevarlo hacerlo general, como esa es la regla. Si no, no es salvo. Eso es un peligro ahí. También hasta Pablo, cuando él fue salvo, no hay registro aquí que él comenzó hablando en lenguas. Acuérdense, Ananías fue a orar por él. Él estaba ciego. Ananías oró por él. Y no tenemos aquí nada de que Pablo comenzó a hablar en diferentes lenguas. Todo en orden, ¿verdad? Para que sepamos lo que el Señor es, un Dios de orden. El 47 dice, entonces, respondiendo Pedro, ¿puede acaso algún impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aleluya. El Evangelio ha llegado a los gentiles, a nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, porque no solo es para los judíos. Y si fuera así, nosotros no tuviéramos ninguna parte ni suerte en el reino de Dios. Pero estamos en el reino de Dios porque el Rey de Reyes nos ha aceptado.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Y solo para repasar, con esto voy a terminar. Vimos 3 puntos en esta mañana. Dios no hace acepción de personas. Dios no muestra favoritismo, se puede decir, por nación, por raza, cultura, estatus social, ¿verdad? Nuestro pasado. El Señor le dijo a Moisés en Éxodo 33, 19, y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con él que seré clemente. Toda en la obra del Señor. Todo en su decreto. Y miramos también de que no debemos de tener también nosotros prejuicios, ¿verdad? Si el Señor no hace acepción de persona, no podemos ver a alguien que no nos cae bien y decir, no, esa persona no, demasiado mala, o no me cae bien. Muchas veces eso es, ¿verdad? Que no me cae bien esa persona y es hijo del diablo y así se va a quedar. Estamos en la carne ahí, ¿verdad? Y el segundo punto que vimos, el centro del evangelio es Jesucristo. Miramos que Pedro, él anunció a Jesucristo, la persona de Jesucristo. ¿Quién él era? El Hijo de Dios. Y todas las obras que él hizo. Él sanó, él alimentó y él resucitó al tercer día. Amén. Por eso Cristo Jesús es el centro del evangelio. Nunca se le olvide de eso. No hay que comenzar a hablar de esto y lo otro. Cuando tenemos esa oportunidad de hablar con alguien de Cristo, de la salvación, de Dios, siempre hay que apuntarlos a Cristo. Porque sin Él no hay evangelio. Amén. Jesús es Señor de todos, vimos también, ¿verdad? Ungido con poder, hizo bienes, liberó a los oprimidos. Acuérdese también de que el rico puede oprimir al pobre, pero el diablo oprime a todos. Todos necesitan la libertad que Cristo ofrece. Y también vimos el tercer punto, el Espíritu Santo confirma la salvación. Todos que hemos creído somos sellados con el Espíritu Santo. Una estampilla se puede decir, ¿verdad? Como una carta, una estampilla oficial se puede decir. Tenemos la, ¿cómo se dice? The signature. La firma, sí, la firma de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y yo solo estamos esperando que venga el Señor por nosotros. Gloria a Dios. Hay que ponernos en pie, así vamos a cambiar el orden del servicio. Nuestro pastor va a pasar y vamos así a seguir adelante. Gloria a Dios. Hay que confiar en el Señor hoy, en esta mañana. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote toda la honra y la gloria, las gracias, Padre, por otro día que nos concedes estar aquí en tu casa. Sabemos que tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor, y tu pueblo recobra ánimo y esperanza y fe cuando sabemos de que tenemos un Dios que está en control de todo y todo está a tu tiempo, Señor. Ayúdanos, porque nosotros somos impacientes. Queremos ver los resultados, queremos ver el fruto hoy, ahorita, ayer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser pacientes. Trabaja en nuestras vidas, porque miramos que tú tenías un plan. Tú tenías un plan de antemano de los que iban a ver al Señor resucitado. Tú tenías un plan para nosotros también, los que íbamos a estar hoy en esta mañana escuchando este mensaje, porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Y esta palabra no es en vano, Señor. Es verdad. Y tu Espíritu Santo lo confirma. Te pedimos que nos ayudes, Señor, porque mañana vamos a estar necesitados otra vez de tu palabra, del ánimo del Espíritu Santo. Te pedimos que sigas con nosotros, Señor, y que nos des esa hambre por tu palabra, para que podamos recobrar ese ánimo, para que podamos ver de que nuestro Dios es para nosotros y de que hay poder en el Evangelio. Y de que somos salvos por el mérito y las buenas obras del Señor Jesucristo. Damos gracias porque el Espíritu Santo confirma eso. Somos sellados por la fe en Cristo Jesús. Y estamos esperando que vengas por nosotros, Jesús. Ven pronto, Señor. Y a la misma vez, salva a nuestros amados que necesitan la salvación que viene por medio de ti. Te pedimos todo esto en el nombre de tu amado, el Señor Jesucristo, Padre. Y el pueblo del Señor dice...